Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de sus celebridades turcas predilectas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, reacciones y sobre todo, un cambio que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Exacto, mis queridos chismosos, hoy vamos a hablar de ese cambio que ha dejado a Can con la boca abierta y a nosotros con ganas de saberlo todo. Si eres como yo y no te pierdes ni un solo chisme jugoso, si disfrutas analizar cada gesto, cada mirada y cada declaración, entonces te aseguro que este vídeo te va a encantar. Vamos a desgranar lo que pasó como pasó y, por supuesto, vamos a especular sobre las posibles razones y consecuencias, porque, seamos sinceros, de eso se trata esto. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intriga, quiero pedirte un favorcito rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos llenos de drama, chismes y análisis detallado. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Ahora sí, agarren sus palomitas porque la función está por comenzar. Bueno, vamos a lo que nos compete. Todos sabemos que Demet y Can, con su química explosiva en la pantalla, nos hicieron suspirar a todos. Desde Erken Cikus, hasta sus interacciones fuera de cámara, todo era un cuento de hadas moderno. O al menos eso pensábamos. Porque la vida, mis amigos, siempre tiene un giro inesperado guardado bajo la manga, ¿verdad? Y este giro en particular, tiene nombre y apellido: un cambio de Demet. Pero, ¿de qué tipo de cambio hablamos? Bueno, no nos referimos a un cambio de peinado o a un nuevo guardarropa, aunque claro está, Demet siempre luce espectacular. No, estamos hablando de un cambio mucho más profundo, un cambio que ha tocado el corazón de Can Yaman, que lo ha descolocado por completo. Estamos hablando de un cambio que va más allá de lo físico, un cambio en su forma de ver la vida, en sus prioridades, en sus expectativas. En resumen, un cambio que ha sacudido el mismísimo universo de Can. Y es que, como todos sabemos, cuando alguien a quien quieres cambia, el mundo a tu alrededor también lo hace. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a Can. Pero antes de entrar de lleno en los detalles de este cambio y la reacción de Can, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco más de la dinámica entre estos dos titanes de la actuación turca. A lo largo de su trayectoria profesional y personal, hemos sido testigos de momentos de alegría, de complicidad, pero también de momentos de tensión y desacuerdos. Y es que al final del día son seres humanos con sus virtudes y defectos, con sus sueños y sus miedos. La relación entre Demet y Can siempre ha sido fascinante de analizar, porque nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, con sus altibajos, sus silencios elocuentes y sus miradas que lo dicen todo. Y en medio de toda esta complejidad, nos encontramos ahora con este cambio, que ha generado una reacción en Can que, créanme, es digna de analizar hasta el último detalle. Porque no se trata de una simple reacción, no, es una reacción que denota sorpresa, desconcierto, pero también, me atrevería a decir, un dejo de admiración, o quizás, un poquito de nostalgia. Es que cuando la persona que conocías o que creías conocer, se transforma, es inevitable que surjan todo tipo de emociones. Ahora sí, vamos a lo jugoso, al corazón de este vídeo. ¿De qué va este cambio de Demet que ha dejado a Can sin palabras? Bueno, vamos por partes. Para empezar, es importante resaltar que Demet siempre ha sido una mujer fuerte, decidida y con una personalidad arrolladora. Siempre ha defendido sus ideales, ha luchado por sus sueños y no ha tenido miedo de ser ella misma. Y eso obviamente es algo que muchos admiramos de ella. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos podido observar un cambio en su enfoque, en su manera de abordar las cosas. Hemos visto a una Demet más reflexiva, más introspectiva, más consciente de su poder y de la influencia que tiene en el mundo. Ha dejado atrás algunas de sus antiguas inseguridades y ha abrazado su verdadero yo con una valentía que, la verdad, nos inspira. Este cambio no ha sido de la noche a la mañana, no, ha sido un proceso gradual, una transformación que ha ido tomando forma poco a poco. Y es precisamente esta gradualidad, esta evolución constante, lo que ha tomado por sorpresa a Can. Pero ¿cómo se manifiesta este cambio en el día a día de Demet? Bueno, para empezar, hemos visto una mayor madurez en sus decisiones profesionales. Demet ahora elige sus proyectos con más cuidado, priorizando aquellos que le permiten crecer como actriz y que le aportan algo a nivel personal.
Ya no se deja llevar tanto por las expectativas ajenas, sino que sigue su propio instinto, su propia intuición. Y eso en el competitivo mundo del espectáculo, es una muestra de gran valentía y seguridad en sí misma. Además, hemos notado un cambio en su forma de comunicarse con el público. Demet ahora es más abierta y sincera, comparte sus pensamientos y emociones sin miedo al que dirán. Ya no se refugia en la imagen perfecta que muchos esperaban de ella, sino que se muestra tal y como es, con sus virtudes y sus imperfecciones. Y esta autenticidad, esta transparencia, es algo que sus fans valoran enormemente. Pero quizás el cambio más significativo, el que ha impactado de manera más profunda a Khan, es el cambio en su manera de entender las relaciones. Demet ahora es más consciente de lo que necesita en una relación, de lo que está dispuesta a dar y de lo que espera recibir a cambio. Ya no se conforma con menos de lo que merece, y no tiene miedo de alejarse de aquellas personas que no le aportan felicidad y bienestar. Y esa, mis amigos, es una lección que todos deberíamos aprender. Ahora bien, llegamos al plato fuerte de este vídeo, la reacción de Khan Yaman. ¿Cómo ha tomado este cambio de Demet? Bueno, como les anticipaba, su reacción ha sido una mezcla de sorpresa, desconcierto y quizás un poco de nostalgia. Hemos visto a un Khan reflexivo, analizando cada gesto, cada palabra de Demet. Parece que la transformación de Demet le ha obligado a confrontar sus propias ideas sobre las relaciones y sobre la vida en general. Y es que cuando alguien que conoces cambia, te obliga a replantearte muchas cosas de tu propio mundo. Y eso es exactamente lo que le ha pasado a Khan. En varias entrevistas y declaraciones públicas, hemos podido notar un dejo de sorpresa en su voz al hablar de Demet. Parece como si estuviera viendo a una persona nueva, a alguien que de alguna manera, le resulta familiar pero al mismo tiempo extraña. Y es que cuando una persona se transforma, deja de ser la persona que conocías al menos en parte. Y eso inevitablemente genera un cierto desconcierto, una sensación de pérdida, incluso cuando el cambio es para mejor. Pero más allá del desconcierto inicial, hemos notado en Khan una actitud de admiración hacia la nueva Demet. Parece reconocer el valor de su transformación, la valentía de seguir su propio camino y la autenticidad de su personalidad. Y aunque seguramente echa de menos a la Demet que conocía, también parece valorar la evolución que ha experimentado. Y eso, mis amigos, es una muestra de madurez y de respeto. No es fácil aceptar los cambios en las personas que queremos, especialmente cuando esos cambios nos obligan a salir de nuestra zona de confort. Pero es precisamente en la aceptación de estos cambios donde reside la verdadera grandeza. Además, hemos notado en Khan una actitud más reflexiva en cuanto a su propia vida. Parece que el cambio de Demet le ha impulsado a cuestionarse sus propias decisiones, sus propias prioridades y sus propias expectativas. Y eso, la verdad, es algo muy positivo. Porque al final del día, la vida es un proceso constante de aprendizaje y de crecimiento, y todos necesitamos que de vez en cuando, nos sacudan un poquito para salir de nuestra rutina y replantearnos las cosas. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Por qué? ¿Cómo afectará este cambio de Demet la dinámica entre ellos? ¿Serán capaces de construir una nueva relación basada en el respeto mutuo y la admiración? ¿O seguirán caminos separados? Esas son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que nos mantienen expectantes y con ganas de saber más. Lo que sí podemos afirmar es que este cambio de Demet ha marcado un antes y un después en su relación con Khan. Y que independientemente de lo que pase en el futuro, esta experiencia les habrá dejado una huella imborrable a ambos. Porque al final del día las personas que se cruzan en nuestro camino, incluso aquellas con las que hemos vivido momentos de tensión y desacuerdos, siempre nos dejan algo. Ya sea una lección, una inspiración o simplemente un recuerdo. Y esa es la belleza de las relaciones humanas, su complejidad, su imprevisibilidad y su capacidad de transformarnos. Pero no todo se trata de Khan y Demet, aunque seamos sinceros, son los protagonistas indiscutibles de esta historia. Este cambio de Demet también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones y sobre nuestro propio camino. Nos recuerda que el cambio es una constante en la vida, que no podemos aferrarnos a lo que fue, sino que debemos abrazar lo que es y lo que está por venir. Nos enseña que el crecimiento personal es un proceso continuo, que debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y a explorar nuevas posibilidades. Y nos anima a ser auténticos, a ser fieles a nosotros mismos, sin importar las expectativas ajenas. Porque al final del día,
la única persona a la que debemos complacer es a nosotros mismos. Y si en ese proceso inspiramos a otros a seguir nuestro ejemplo, mucho mejor. Porque, como dice el refrán, el ejemplo arrastra. Y la verdad es que Demet, en este caso, nos ha dado un gran ejemplo de valentía, de autenticidad y de empoderamiento. Y hablando de empoderamiento, es importante destacar que este cambio de Demet no se trata de una simple moda, no se trata de una actitud pasajera. Es el resultado de un profundo proceso de autoconocimiento, de una búsqueda interior que la ha llevado a conectar con su verdadero yo. Y eso, mis amigos, es algo que todos deberíamos buscar en nuestras vidas. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando sabemos lo que queremos y lo que necesitamos, somos capaces de tomar mejores decisiones, de construir relaciones más sanas y de vivir una vida más plena y feliz. Y eso, en última instancia, es lo que todos anhelamos. Así que inspirémonos en el ejemplo de Demet, tomemos su valentía como guía y atrevámonos a cambiar, a transformarnos, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque al final del día, la vida es una aventura que vale la pena vivir al máximo. Y bien, después de este profundo análisis, después de sumergirnos en las emociones de Demet y de Can, después de reflexionar sobre nuestras propias vidas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia llena de drama, de emociones y, sobre todo, de inspiración. Y como siempre, quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su apoyo y por su compañía. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Así que muchísimas gracias por todo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recapitular brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado del cambio de Demet, un cambio que ha impactado de manera profunda a Can. Hemos analizado las diferentes manifestaciones de este cambio, tanto en su vida profesional como en su vida personal. Hemos explorado la reacción de Can, una reacción que ha sido una mezcla de sorpresa, desconcierto y admiración. Y hemos reflexionado sobre cómo este cambio puede influir en el futuro de su relación. Pero sobre todo, hemos aprendido que el cambio es una constante en la vida, que debemos abrazarlo y que debemos ser auténticos, siempre fieles a nosotros mismos. Y ahora sí, antes de cerrar este vídeo, quiero pedirles un último favorcito. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del cambio de Demet? ¿Cómo creen que afectará a su relación con Can? ¿Han experimentado cambios similares en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme jugoso y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subimos vídeos llenos de drama, chisme y análisis detallado de sus celebridades turcas favoritas cada semana. Así que no se pierdan ni uno solo. Y ahora sí, sin más preámbulos, me despido de ustedes. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.